llamarle en la calle. Ahora recuerde que estamos en vivo y también los dejo con Leiber Gómez y las noticias culturales. Yo trabajé en todos los medios, de la televisión, la radio, el teatro. Y qué decirte, Yayita, si tú lo sabes, lo difícil, pero lo hermoso que es trabajar en estos medios. ¿Cómo tú dividirías eso en exposición, nudo y desenlace? ¿Se cantan los pueblos? Le reitero las buenas tardes y le agradezco por seguir en vivo junto a su revista de Tarde en Casa en esta emisión de jueves. Le decía Raque en la presentación del espacio que estaría dialogando con María Elena García, una directora de televisión a la que conocemos muy bien y queremos y respetamos por su trabajo y que hoy está con nosotros, no detrás de cámaras, delante de cámaras para una entrevista. Así que Mari, bienvenida a nuestro segmento. Gracias a todos. Es un gusto tenerte. Veíamos un adelanto hace solo segundos del documental El arte de decir la poesía, un documental dedicado al Ding-Night, a ese gran artista al que queremos, admiramos y respetamos por su larga trayectoria. Cuéntame un poquito entonces de cómo surge la idea de crear este documental, quiénes trabajaron en él. Sé que el Consejo Nacional de Artes Escénicas, el Ministerio de Cultura, fueron sin dudas las personas que gestaron de alguna manera la idea de crear este documental. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me han atrapado porque yo siempre estoy detrás de cámara. Bueno, esto es una idea de hace rato que tenía una de las alumnas que él tiene, porque tiene un taller de la poesía con varios, ¿cómo se llama? Alumnos de artistas claros. Alumnos. Y entonces Lady, ella estaba muy preocupada de que Alden, que no tenía un documental, y que Alden no tenía un documental, y tuvo la gentileza de invitarme a participar dentro de este colectivo. Ahí empezamos a cocinar ¿cómo se llama? El proyecto, la idea, y surgió el documental, y en un mes hicimos toda ¿cómo se llama? La organización. Buscamos ¿cómo se llama? El equipo, que es bastante reducido, pero con muchas ganas de trabajar, muy unido. Y este documental salió con mucho amor, dedicado a este grande de la cultura como es Alden Knight. Claro. Mari, ¿hay invitados o está solamente el maestro Alden Knight? Bueno, ¿de qué manera se estructuró el documental en ese sentido? El documental más bien no es durante de toda la vida de Alden Knight, sino su idea era basarse en la poesía, como el decir de la poesía. Pero los invitados que tuvo el documental fueron los mismos alumnos de Alden, que ya salen al final y hacen una pequeña participación de la enseñanza que Alden le ha hecho durante 1 o 2 años, porque esto lo hace de corazón, sin lucro de nada. Es darle su experiencia, su enseñanza, ¿cómo se llama? Enseñarle a cómo decir la poesía y de qué manera es la forma más correcta de declamar. Y esto surgió así, y fue todo muy rápido, todo muy bonito, y él creo que está muy contento con su documental. Hay parte de sus raíces, de cómo él comenzó, cómo empezó, pero más bien es de la poesía. Y se van a sorprender de quién y cómo y dónde nace Alden Knight. El arte de decir la poesía, que reiteramos es el título de este documental, se estará proyectando mañana en la sala Adolfo y Obrador, ¿verdad? Ajá, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. 10 de la mañana, y sé que está enmarcado, ¿verdad?, en los festejos por el Día del Trabajador de la Cultura, que es el próximo 14 de diciembre. Así que me parece una excelente idea, una maravillosa iniciativa que podamos disfrutar del arte de decir la poesía mañana en la sala Obrador.
Es un sitio también místico, tiene mucha magia y donde el maestro Alden Knight también ha trabajado. Estoy convencido de eso. Muchas generaciones de locutores, declamadores se han forjado gracias al maestro Alden Knight porque es un referente, como decía en los inicios. Así que felicidades, Mari. ¿Algo más que quieras compartir? Un agradecimiento. Bueno, agradecimiento al Ministerio de Cultura, al Ministerio de... ¿cómo se llama? Al Consejo de Artes Escénicas. Consejo de Artes Escénicas y a nuestro equipo. Que fue muy pequeño, nuestra productora, nuestro director y ¿cómo se llama? Y camarógrafo. Y bueno, mi familia, que también fue quien brindó la casa de Alden Knight. Y gracias a Alden por existir. Así es. Gracias. Gracias por estar y por regalarnos tanto arte, ¿no? A muchas generaciones de cubanos y cubanas. Así que felicidades, Mari. Entonces, gracias. Éxitos también a todo el equipo y estaremos mañana en la sala Adolfo Llorado, 10 de la mañana, para disfrutar del arte de decir la poesía. Éxito, Mari. Gracias. Usted no se vaya, siga con nosotros. Les recuerdo que estamos en vivo hasta las 7. Le acompañamos. Yo regreso en unos minutos con mi siguiente invitada. Ahora siga con Raquel, de Tarde en Casa. Pues sí, desde las 6 de la tarde la meningoencefalitis nos tiene a todos muy ocupados y muy centrados. El que ha atendido todos y cada uno de los detalles que nos ha dado el doctor Javier, a quien vuelvo a dar la bienvenida, bueno, pues no creo que lo sorprenda, porque ya conocemos muchos detalles. El doctor nos dice que nos mantengamos alerta porque la hay viral y virus. Tenemos, como diría un personaje de esto, decía Apululu, decía, doctor, una vez que está diagnosticada, que ya sabemos que el líquido es patológico. Es patológico. El patológico es fundamental. ¿Cómo se pone el tratamiento? Depende de una, la viral lleva un tratamiento, la otra lleva otro tratamiento. Exacto, Raquelica. Si es una meningoencefalitis viral, lleva un tratamiento. Si es bacteriana, lleva otra conducta. Primero, las medidas generales. Estos pacientes deben ser ingresados, por supuesto. Este paciente debe estar ingresado, vigilado, atendido directamente por el personal médico y de enfermería para, por supuesto, que mejore y rescatar la vida, que es lo más importante, y que no queden secuelas de la misma. En el caso de las virales, hay tratamientos para meningoencefalitis que son bastante agresivas virales, como era la meningoencefalitis herpética, por el herpesvirus tipo 1. Ay, por cierto, doctor, pare un momentico, porque aquí tengo una pregunta de una persona que dice que si ese herpes que usted habla es el que salen unas bolitas en la boca. Exactamente. Herpes simple es tipo 1, está el tipo 1, está el tipo 2, la familia de los herpesvirus. El tipo 1 que sale exactamente, como ella bien refiere, en esta zona, pues es un tipo de virus mal llamados herpes simple, herpes complejos. Herpes simple es una vez, herpes simple siempre. Porque este herpes pues aparece, hace este cuadro, pero después se queda vivo, presente en los ganglios, esperando el momento en que la inmunidad baja para volver a aparecer. Por eso los pacientes hacen ciclo. Por ejemplo, tiene un brote del herpes, pasan meses o años incluso y vuelve a tener otro brote, porque este virus se queda latente, esperando la oportunidad para volver a golpear cuando la inmunidad baje. Y esto es muy interesante, porque estos virus, en este caso el herpes simple, es el responsable también de las meningoencefalitis herpéticas. Herpéticas. Y es una meningoencefalitis grave, una meningoencefalitis importante, porque puede llevar al paciente a complicaciones severas si no se trata de forma enérgica. Y en este caso en los niños también, en la tercera edad también. Aquí usamos un medicamento que es el aciclovir. El aciclovir por vía endovenosa, en la razón de 10 miligramos por kilo cada 8 horas o 30 miligramos por kilo por día. Y también en este caso las medidas generales del paciente, pero responde muy bien a este antiviral. También está el ganciclovir, que se ha usado, otros antivirales, y le salva la vida al paciente. Esta meningoencefalitis por herpes simple es la que cursa con fiebres en aguja, con cefalea muy intensa, con signos encefálicos, en este caso trastornos de conciencia, convulsiones, produce incluso daño en el lóbulo frontal y temporal, puede producir hasta microhemorragias en el sistema nervioso. Es una meningoencefalitis muy importante viral. Otras meningoencefalitis